Bien, seguimos en el noticiero central para todo el país y recibimos ahora a Jorge Argüello, un destacado diplomático que ha sido legislador, pero también representante de la Argentina, entre otros, por ejemplo, en Estados Unidos. Y tenemos varios temas para hablar, Jorge, del ámbito internacional. Ahora es presidente de la Fundación Embajada Abierta. Jorge, bienvenido. Muchas gracias, encantado de estar acá. Igualmente. Digamos que el mundo está hablando de la guerra comercial entre Estados Unidos y China. Sí. Aparentemente ese sería el motivo por el cual hoy volvieron a caer los mercados prácticamente de Asia, de Europa, de América. Especialmente la Argentina sigue con turbulencias. ¿Qué está pasando y a qué puede llevarnos esa guerra, esa batalla comercial? En realidad, más que una guerra comercial entre Estados Unidos y China, lo que estamos asistiendo es a una guerra comercial generalizada. Es lo que está en ciernes, es lo que claramente se está insinuando. Recordemos que en el mes de diciembre del año pasado, o sea, hace pocos meses, Buenos Aires fue la sede de la cumbre ministerial de la Organización Mundial de Comercio, la OMC. Se reunieron los ministros de comercio de la mayoría de los países del mundo y no pudieron sacar una declaración. No se pudo acordar un pronunciamiento. Claro. Pero no es que solamente en Buenos Aires no se pudo. En realidad, desde hace mucho tiempo, la Organización Mundial de Comercio, como otras instituciones financieras y económicas que fueron creadas en la posguerra, están mostrándose claramente insuficientes para dar nuevas respuestas que las nuevas demandas de la realidad están formulando. Entonces, eso nos coloca a nosotros frente a una duda muy grande, porque no es la primera vez que el mundo enfrenta la posibilidad de una guerra comercial. Yo recuerdo siempre la guerra del pollo, tal vez les suenen, se llamó The Chicken War, se dio en los primeros años de la década del 60. Estados Unidos cambió el modo de producir pollo, aves de corral, y entonces tuvo un excedente de pollos y empezó a colocarlos en el mercado europeo. Europa reacciona poniéndole aranceles de importación al pollo norteamericano y esto generó una guerra comercial que se terminó extendiendo. Finalmente Lyndon Johnson puso un 25% de derecho de importación al brandy francés, a las papas holandesas, a la dextrina, etc. Bueno, hoy está empezando a pasar algo parecido. Estados Unidos acaba de imponerle aranceles de importación al aluminio y al acero, 10 y 25%, a sus principales y más cercanos aliados, claro. Canadá y México, pero además a China, pero además a Europa. Y Europa está reaccionando, han decidido poner aranceles de importación por 2.800 millones de dólares a las importaciones provenientes de Estados Unidos, y China se está preparando para hacer algo similar y ya lo han anunciado. El problema es que cuando se verifican este tipo de guerras, no son los principales jugadores los que pierden. Los que pierden son los de palo, son las economías emergentes, son las que terminan pagando el costo de la guerra comercial, que después se encuentra un punto de acuerdo entre las grandes potencias económicas. Justamente le iba a preguntar eso, ¿quiénes eran los países? O ahora le voy a cambiar y lo que le voy a preguntar es, ¿cuál es, digamos, el principal problema que pueden llegar a tener todos esos mercados emergentes si esto sucede? En primer lugar, el cierre de las importaciones. En segundo lugar, el establecimiento de nuevos aranceles de importación. En tercer lugar, la caída del precio internacional de las commodities que producen los países emergentes. Así que nosotros, aunque no nos toque de lleno, porque hoy uno podría decir que hay tres grandes actores en esta incipiente guerra comercial planetaria, que son Estados Unidos, China y la Unión Europea. Lo cierto es que todo el resto del mundo va a padecer las consecuencias de esta guerra. Ahora, Jorge, este año la reunión del Grupo de los 20 se realiza en la Argentina. Sí. ¿Hay una oportunidad para llegar allí a algún tipo de acuerdo y en todo caso para que la Argentina tenga un papel importante, destacado? Yo creo que la presidencia argentina del G20, que se va a reunir en la cumbre de jefes de Estado y de Gobierno en el mes de noviembre en Buenos Aires, es una oportunidad para la Argentina, para la región de América Latina y para el mundo emergente. En definitiva, es una oportunidad para todos si somos capaces de plantear y lograr un acuerdo político en el seno del G20 que fue concebido para frenar y controlar las crisis financieras. Pero hoy el mundo no está viviendo una emergencia de naturaleza financiera. Hoy el mundo está viviendo la emergencia de una guerra comercial que se está desatando. Por lo tanto, si el G20, que va a reunir a los jefes de Estado y de Gobierno de las 20 principales economías del mundo, que resumen, reunidos los 20, el 85% del Producto Bruto Mundial,
y las 2/3 partes del flujo comercial del mundo, si se lograra un acuerdo político orientado a frenar la guerra comercial que se está gestando, a mí me parece que estaríamos dando estaríamos realizando un movimiento que realmente el mundo necesita, ¿no? ¿Y realmente cree que se puede frenar a esta altura? Y por otro lado, ¿cuáles son las consecuencias que pueden tener esos mercados que provocan esta guerra comercial? Bueno, por lo pronto hay que tener en claro una definición. En una guerra comercial generalizada, todos pierden. Está la fantasía de que si yo protejo mi producción nacional en detrimento de la producción nacional de otros, voy a lograr una mejora en la economía doméstica. Pero no, claro, porque eso genera una reacción de la contraparte, que a su vez genera una reacción de la otra parte, y esto se va generalizando y extendiendo. El mundo ya ha pasado muchas veces por esta situación. Ahora, mientras Donald Trump sea presidente de Estados Unidos con una evidente política proteccionista, ¿habrá alguna posibilidad de superar esto o todo el mandato de Trump vamos a estar bajo este tipo de guerras? Yo le diría que por lo menos este año vamos a estar con esta situación porque Donald Trump tiene que revalidar su presencia política en los Estados Unidos en las elecciones legislativas del mes de noviembre. Y a mí me parece que este endurecimiento del discurso y estas posiciones, estos exabruptos en realidad, patear la mesa de los acuerdos, no solamente en cambio climático, sino en derechos humanos, en acuerdos comerciales, en los acuerdos interregionales, tiene que ver con la decisión de consolidar el núcleo electoral que lo llevó a la presidencia de los Estados Unidos. Este es un año electoral, yo he vivido muchos años en Estados Unidos, conozco esa dinámica y estoy seguro que una buena parte de las medidas que está anunciando el presidente Donald Trump tienen que ver con su posicionamiento electoral, lamentablemente. Muchas gracias, Jorge. No, yo les agradezco a ustedes.